Hola, soy JD y te traigo esta clase especial de Fundamentos del Arte. La idea con esta clase es que si estás comenzando en el mundo del arte, ya sea tradicional o digital, 2D, 3D, esto te sirve para empezar. De pronto también puede pasarte como a mí, tener cierto tiempo en el mundo del arte, pero nadie nunca te explicó nada de los fundamentos y después escuchabas comentarios como que está bien hecho, buen inicio, para comenzar está bien, pero debes repasar los fundamentos, debes estudiar los fundamentos. ¿Y qué son estos fundamentos? Me di a la tarea y aquí te traigo esta clase que espero te ayude tanto como me ha ayudado a mí. Entonces, comencemos. Los primeros fundamentos que vamos a ver son lo que es balance, contraste y movimiento. Y todos los fundamentos que voy a explicar van a estar acompañados de una imagen para que podamos ver estos aspectos. ¿Ok? Espero que conozcas los personajes en esta imagen. Es una imagen de Dragon Ball, ¿ok? Donde tienes varios personajes de este anime. Comenzamos con lo que es balance. Piensa en balance como un 100%, donde el balance puede ser, por ejemplo, tener 50% y 50%, 40 y 70, perdón, 40 y 60. Podemos tener 80 y 20. Entonces, siempre vamos a mantener ese 100%. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? No lo veas como que una balanza, si tengo 5 kilos en un lado, debo tener 5 kilos en el otro. No, al contrario. Piensa que si tú tienes un todo, dentro de ese todo no es que vas a duplicarlo, sino que vas a mantenerte ahí dentro. Vamos a la parte práctica de esto con esta imagen. Esta imagen que tú ves aquí, ves que está, por ejemplo, una manera de ver balance. Tienes 4 personajes de un lado, tienes un personaje del otro. ¿Ok? Mucho con poco. ¿Ok? Otra opción que puede ser como el balance es, por ejemplo, tienes 3 esferas por un lado, 4 por el otro, porque en total son 7 esferas. Y esto es un aspecto muy importante también. Los números impares o los elementos impares son más atractivos que los pares. ¿Ok? Por eso es que ves 5 personajes, ves 7 esferas, porque si fue, aun cuando en la historia original son 7 esferas, podríamos sacar alguna esfera de allí, por ejemplo. O la esfera más popular, la esfera de 4 estrellas, si está familiarizado con la historia, es una, no son 2 ni 4. ¿Ok? Entonces, el balance es mantener esta armonía de mucho con poco. ¿Ok? A su vez, vamos a lo que es contraste. Poner el blanco con el negro, el sí con el no. ¿Ok? El yin con el yang. Por ejemplo, en la misma imagen, analicemos el personaje de Goku, el niño que está en la nube. Tiene una piel bastante pálida, la cual hace muy buen contraste con sus ojos, con las cejas, con el cabello. ¿Ok? Tiene una cola que no es pálida en lo absoluto, es de color oscuro. Y tiene un atuendo que si bien no es oscuro, tampoco es un color pálido. Este contraste es lo que hace atractivo el arte. ¿Ok? Y si te fijas, por ejemplo, en la chica que está en la esquina inferior derecha, Bulma, ¿ok? Tiene un cabello rosado, pero tiene un atuendo oscuro. La piel también es pálida, pero el atuendo sigue siendo oscuro, lo que da un contraste. ¿Ok? Seguidamente tenemos movimiento. Cuando hablamos de movimiento, tal vez piensas en lo que es animación, ¿no? En este caso dices, tal vez, sí, pero yo no pienso animar, yo quiero dibujar, yo quiero hacer un modelo en 3D, yo quiero hacer una ilustración, yo quiero hacer un concepto de arte. Está bien, pero sí hace falta el movimiento. No desde el punto de vista de animación, sino más bien como una sensación de que el movimiento está, aun cuando la imagen sea estática. Es decir, en verdad no hay movimiento. Fíjate que lo que te estoy demostrando, allí en esa imagen hay movimiento, pero a su vez no hay movimiento. Digo que no hay movimiento porque no es un video, no es un GIF, es simplemente una imagen. Pero sí hay movimiento. Te lo demuestro de la siguiente manera. Mira la nube. Detrás de la nube ves esta línea curva que va desde un extremo de la imagen hacia el otro. Y te da la impresión de que ese es el recorrido que lleva esa nube. Mira el cabello del personaje principal, de Goku.
De por sí tiene el cabello levantado, pero tú tienes esta sensación de que el cabello está siendo movido por el aire. Pero aquí no hay aire, es simplemente una imagen. Esto es el movimiento en el arte. Fíjate también en su atuendo. La cinta blanca que tiene amarrada en su cuerpo no está hacia abajo, como debería estarlo por la gravedad. Está hacia arriba porque hay movimiento. No es únicamente, el movimiento no está únicamente en Goku. Fíjate también nuevamente en la chica, en Bulma. Cuando sus cabellos están todos hacia arriba, de manera curva, como si el viento estuviese soplando. Y esa es la intención que se tiene, dar esa sensación de movimiento incluso en una imagen estática. Seguimos. Aquí tenemos proporción y repetición. Tengo una imagen de un videojuego de los cazafantasmas, no sé si lo han jugado, yo no lo he jugado. Espero que sea bueno y que traiga buenas referencias en el video. La parte de proporción se refiere al tamaño de un elemento. Puede ser una persona, puede ser una cosa, cualquier elemento en relación a otros elementos. Una manera muy fácil de ver esto es en la anatomía. Fíjense, por ejemplo, en los 4 personajes. Vemos a simple vista que estos personajes o estos 4 hombres son altos. ¿Y cómo sabemos que son altos? Por la proporción o la diferencia que hay entre el tamaño de su cabeza y el tamaño de sus cuerpos. ¿Sí? Si ustedes quieren en algún momento dibujar una persona o modelar una persona de baja estatura, van a tener una cabeza de cierto tamaño, pero el cuerpo va a ser más pequeño, o en otras palabras, tal vez la cabeza sea un poco más grande. Eso va a dar el efecto de que el personaje es de baja estatura. Otro ejemplo que no está aquí, los pitufos. Los pitufos son personajes miniaturas. Y uno no los ve miniatura porque hay otros personajes más grandes o porque están en un bosque. No, uno percibe que son miniatura porque tienen una cabeza grande en relación a su cuerpo. Eso es la proporción. Y es importante tomarla en cuenta para el efecto que queramos llevar a cabo. Por otra parte, también tenemos lo que es la repetición. Mismos elementos que aparecen varias veces en la misma obra de arte. Otro ejemplo que tenemos en esta imagen son los rayos que salen. ¿Okay? Hay 1, 2, 3, 4 rayos por un lado, 1, 2, 3, 4 rayos por el otro. ¿Okay? Además de esto, si vemos en el fondo, vemos repetición en edificios. También vemos repetición en ventanas. Y podemos ver también un balance cuando vemos a la derecha un edificio con 3, 5 ventanas y el siguiente edificio con unas 3, 4 ventanas iluminadas. Y si vamos al lado contrario, tenemos el contraste porque hay edificios que no se les ve ninguna ventana iluminada. Fíjense cómo todos estos fundamentos se están tomando en cuenta para crear una imagen atractiva. Una observación más. Fíjense en las líneas que van desde los lados hacia el centro de la imagen. Estas líneas blancas que les voy a mostrar aquí. Estas líneas que van aquí hacia el centro. Recuérdenlas porque más adelante les voy a hablar de eso. Seguimos ahora con los colores. Los colores son colores. ¿Okay? Creo que es una palabra que muchos encontramos difícil de definir, pero todos conocemos. ¿Okay? Vamos a hablar de 3 aspectos de los colores. Los colores simplemente aquí no hay ninguna ciencia nuclear, rojo, azul, amarillo, verde. ¿Okay? Y lo que vamos a hacer es tomar en cuenta fundamentos del arte en los colores. El primero es el valor. El valor de un color se refiere también a la iluminación. Fíjense que allí les doy un ejemplo de un color rojo vivo, se puede decir que digamos que es una piedra roja. ¿Okay? Digamos que es una piedra roja. Tiene bastante luz y a medida que nos vemos hacia la derecha, la luz se va. ¿Okay? Entonces el valor va desde el punto más brillante del color hasta el punto más oscuro. Ese es el valor. Entonces cuando nosotros decimos o queremos decir que queremos una imagen o un color con menor valor, es ese mismo color, pero lo vamos a oscurecer, lo vamos a opacar. ¿Okay?
Por ejemplo, si tenemos un vehículo rojo, ¿ok? Y hay unas partes que les da la luz directamente, hay otras partes en las que están apartadas de la luz, no es que vamos a cambiar de color, vamos a cambiar el valor en esa parte donde no llega tanta luz, ¿ok? Seguimos ahora con lo que es saturación. No confundir con lo que es el valor. La saturación es irse desde el punto, o estar, es la relación entre el punto más brillante del color, tal como estábamos en valor, pero en vez de irnos a un negro donde ya no hay luz, en saturación nos vamos a ir a una escala de gris. ¿Ok? Al equivalente de ese color en gris. Ustedes recuerdan las películas de antes en blanco y negro, videos en blanco y negro. Estas son imágenes que no poseen saturación. Eso es todo. Si tú quieres en un editor de imágenes tomar una foto y le quieres y esa color la quieres en blanco y negro, simplemente quitar la saturación. Eso es todo lo que necesitas hacer. ¿Okay? Fíjate que si quitamos el valor a todos los colores, todos nos van a ir a negro. Pero si nosotros quitamos la saturación a todos los colores, nos va a quedar una imagen en escala de grises, pero todo se sigue distinguiendo. Son dos diferencias muy importantes. Finalmente tenemos lo que es el matiz, que son los colores en sí, o el hue, como se conoce en inglés. ¿Okay? Y a la derecha ven esa rueda de colores. Esa rueda de color es muy útil. Me gusta más cuando está en forma de rueda, porque nos permite conseguir los opuestos. Y los opuestos nos ayudan a hacer contraste. ¿Okay? Nuevamente, el matiz es simplemente el color. Si yo miro justo en la parte de arriba, veo que tengo el color amarillo. Si me voy para el lado opuesto, el color que está justo enfrente, es decir, hacia abajo, tengo un azul. Esto quiere decir que el opuesto del amarillo es del azul. Tal vez para muchas personas un conocimiento previo de diseño dirán, sí, eso es obvio, es lógico. Otras personas que tal vez tengan un ojo más artístico desarrollado dirán, obviamente es así. ¿Okay? Pero muchas personas que no conocen los fundamentos del arte, esto créanme que es una novedad. Para mí lo fue en su momento. Y se fijan también, desde el rojo al lado opuesto, el opuesto es el verde. Esto me llama mucho la atención porque yo sufro de daltonismo, leve, pero tengo daltonismo. Y si eres una persona con daltonismo, no te preocupes, puedes hacer esto sin ningún problema, yo lo estoy haciendo. ¿Ok? Pero es interesante porque muchas veces en el daltonismo los colores que se confunden son el verde y el rojo. Y aquí nos damos cuenta que es como confundir el blanco y el negro, son completamente opuestos. ¿Ok? Por cierto, cuando hablamos de blanco y negro, estamos hablando de valor, en el caso de arte. ¿Ok? Entonces, la rueda de la matiz nos permite conseguir los opuestos, lo cual nos ayuda a hacer contraste. Ahora, no es que necesariamente si yo quiero hacer un contraste, tengo un rojo, tengo que buscar exactamente el verde que está justo enfrente, 90 grados, no. Puedo buscar algo que esté en el otro extremo, ¿ok? Hay que ser flexible en esto. Y estamos hablando de arte, no estamos hablando de una ciencia donde todo es así, porque si no es así, algo va a explotar. No, el arte no explota. El arte explota los colores, pero de una manera diferente, de una manera agradable. ¿Ok? Finalmente, en el lado izquierdo, coloqué un cuadrito, es una captura de pantalla del selector de color de Photoshop, para que viéramos cómo esto se relaciona. Fíjense que en el cuadro grande tenemos una esquina blanca, ¿ok? Donde esta esquina superior izquierda, que es blanco, quiere decir que tenemos el valor súper alto, ¿ok? Y es tan alto el valor, tan alta la luz, que prácticamente decimos que estamos quemando el color. ¿Ok? Es decir, no vemos el rojo, que en verdad está en la esquina superior derecha. Ese rojo es el punto más brillante con más saturación, ¿ok? Que está en la esquina superior derecha. Ustedes se fijan en el costado izquierdo, nuevamente volviendo a la izquierda, el costado izquierdo, punto más alto, blanco, el punto más bajo, negro. Y en el medio tenemos una escala de gris. ¿Ok? Entonces ya podemos ver que estamos ahí, podemos empezar a jugar con lo que es la saturación y el valor al mismo tiempo. Entonces, si yo me voy para el extremo de la esquina superior derecha, consigo el color rojo y puedo bajar, y todavía estoy en rojo, pero tengo un valor inferior. ¿Ok? Hasta llegar obviamente a lo que es negro.
Si me voy en diagonal, lo que estoy haciendo es desaturando el color. Y finalmente la barra que tengo al lado derecho, la barra con muchos colores, es el equivalente al círculo de colores que les mostré al lado izquierdo, simplemente que pareciera que alguien cortó por el lado rojo y estiró el círculo en una cinta en vez de dejarlo redondo. ¿Okay? Pero cumple la misma función. Entonces, esto es lo que tenemos de colores. Sigamos ahora con lo que es luz y sombra. La luz y la sombra son sumamente importantes, tanto para el 2D como para el 3D, tanto para el arte digital como para el arte tradicional. ¿Por qué? Porque la luz y la sombra es lo que nos va a permitir dar el efecto deseado final. Podemos hacer un trabajo maravilloso, pero si no tomamos en cuenta la luz y la sombra, en un arte 2D todo se va a ver plano, en un arte 3D todo se va a ver desfigurado. ¿Ok? Incluso en una fotografía, la persona que estudia fotografía, donde también se aplican los fundamentos del arte, sabe la importancia de la luz. Vamos a tomar en cuenta dos tipos de luz y dos tipos de sombra. Comencemos con la luz máxima. La luz máxima es el punto exacto en el objeto donde golpea la luz. Es decir, en esta imagen que tenemos de Batman, este punto que está acá en el Batimóvil es el punto de luz máxima. Allí justo pega la luz. ¿Ok? Y seguidamente tenemos la luz reflejada. La luz reflejada es aquella luz que golpea el objeto, pero la golpea por un rebote. Por si no lo sabían, la luz rebota. Si les cuesta comprender un poquito de cómo es eso que la luz rebota, podemos colocar, por ejemplo, si tenemos un escritorio enfrente, ¿okay? La parte de abajo del escritorio es obviamente, perdón, si estamos en una oficina con un escritorio enfrente, la luz encendida, la parte de abajo del escritorio va a estar más oscura que la parte de arriba, porque no le llega la luz. Pero no está negro, no es que no podemos ver, es que está más oscura. Eso es luz reflejada. Esa iluminación sí está llegando allí, no con la misma fuerza, pero sí llega por rebotes de la luz de una manera más tenue. Entonces, volviendo a nuestra imagen, podemos considerar, por ejemplo, la frente de Batman. Podemos tomar en cuenta, por ejemplo, este aspecto que está acá, que lo vemos oscuro, pero se ve. Entonces, si hay luz, esta es la luz reflejada. Aquí, en esta parte, incluso del Batimóvil, o por acá, es luz reflejada. No hay un golpe directo de la luz, pero hay luz. Seguimos con sombra propia. La sombra propia es la sombra que se encuentra en el objeto. Ejemplo claro de esto, en esta imagen, Batman. Fíjense este hombro aquí, el hombro derecho, que está a nuestra izquierda, de Batman. Completamente negro. Esa es la luz esa es la sombra propia. ¿Okay? Incluso este costado en su mayoría posee sombra propia. ¿Okay? Es la sombra que se encuentra en el elemento. ¿Qué tan importante es esto? ¿Cómo hacer una referencia a esta sombra propia? Imagínate que dibujas un círculo y en un costado agregas un pequeño arco gris. ¿Okay? Ya dejó de ser un círculo, ahora es una esfera. Ese dibujo que acabas de hacer es la sombra propia. Mientras que la sombra proyectada es la sombra que el objeto genera sobre otras superficies. En el caso de Batman no se ve mucho porque hay un enfoque muy cercano a Batman, pero si vemos el Batimóvil, aquí en esta parte, piense que esta sombra que está acá es una sombra del Batimóvil, pero no está en el Batimóvil, está en la plataforma. Esa es la sombra proyectada. Si volvemos al ejercicio, al ejemplo de la oficina, del escritorio, la sombra proyectada va a ser la misma parte donde se encuentra la luz reflejada. Porque es la sombra del escritorio es la sombra del escritorio, perdón, en el suelo. ¿Okay? No en sí mismo. Continuemos. Tenemos lo que es composición. Y aquí tengo una imagen, ¿okay?,
de un artista llamado Nick. Ahí está el enlace a su blog. De allí fue que obtuve esta imagen. ¿Ok? Voy a explicar algunos de estos esquemas de composición. ¿Ok? Empezando por el más popular. ¿Pero qué es la composición? Primero que nada, antes de comenzar a explicar. La composición es la manera en la que organizamos nuestros elementos en nuestra imagen, en nuestra arte. ¿Ok? Imagínate que haces un personaje y podrías pensar, bueno, si tú me dices que haga un personaje y lo voy a ubicar justo en el centro, podrías hacerlo, pero tal vez no sea el mejor enfoque que le puedas dar a ese personaje. ¿Ok? Lo mismo es si tienes un templo en un bosque. De pronto tú quieres tomar una fotografía de ese templo y colocarlo justo en el centro, tal vez nuevamente no sea la mejor alternativa. ¿Ok? Entonces, para eso están estos esquemas. A ver, ¿dónde colocamos nuestros objetos que den el mejor mensaje o que se vean mejor en nuestra arte? Empezamos con la regla de tercios. Es esta que está acá. Bastante sencilla. Ya sea, aquí tenemos ejemplos rectangulares, pero puede ser rectangular o cuadrado. Lo que hacemos es dividir nuestro canvas, por decirlo así, nuestro espacio, nuestra área de trabajo, en tres. Una línea acá, una línea acá y después una línea por acá y otra línea por acá. ¿Para qué hacemos esto? Para saber dónde vamos a colocar nuestro elemento principal. ¿En el centro? No, no lo vamos a colocar en el centro. Olvidémonos del centro. Lo vamos a colocar justo donde se encuentran esas líneas o cerca de esos puntos. Por acá, acá, acá o acá. ¿Okay? Entonces, esos son los puntos donde el observador va a dirigir la mirada. ¿Okay? No directamente al centro, sino allí. Y es donde va a ser más agradable también. ¿Okay? El circular, ¿okay? El esquema circular, se utiliza cuando tienes un ambiente, un espacio, un área que tiene esta forma de círculo. Por ejemplo, cuando tú ves al fondo de un cráter. ¿Okay? Si tú miras al fondo de un cráter o dibujas el fondo de un cráter con los costados del volcán, por ejemplo, hablando de un volcán, ¿okay? Podríamos considerar que estas son como que las diferentes etapas, ¿no? Y este es el punto final. Pero ese punto final no debería estar en el centro tampoco. ¿Okay? Todo va a depender también de dónde ubiquemos o cómo esté ubicado nuestro esquema más amplio, es decir, dónde están ubicados nuestros elementos ambientales. ¿Okay? Seguidamente tenemos la forma de triángulo o pirámide. Es trabajar en tres. Podemos colocarlo algo parecido a esto, primero y segundo, tercer lugar. ¿Okay? Algo así también. ¿Okay? Imaginemos, para darles un ejemplo, una composición muy común en este esquema de triángulo. Superman, aquí. Batman, Mujer Maravilla. ¿Okay? Tres elementos. También lo podemos tomar en cuenta aquí. Podríamos imaginar, por ejemplo, vehículos. Una motocicleta, un vehículo deportivo y, y una camioneta, por ejemplo. ¿Okay? Uno detrás del otro, pero mantenemos esta armonía. Tenemos la forma radial. Y tal vez recuerdas que te dije, recuerda estas imágenes, toma en cuenta estas líneas que están en la imagen de los cazafantasmas. Porque están usando esta composición, crearon ese efecto de luz y esas líneas. ¿Okay? Y la idea del radial es que esas líneas apuntan a donde tú quieres que el observador vea. ¿Okay? Permíteme devolverme. Entonces, en esa imagen, ¿verdad? Vemos esas líneas que yo les dije a ustedes. Aquí se está aplicando ese tipo de composición, ese esquema de composición. Porque la idea es dirigir la mirada justo a los personajes, justo donde está el fantasma de la parte de atrás. Entonces, todas esas líneas, todo ese efecto está hecho para adquirir esa meta. Y si se fijan inconscientemente, que hacen ustedes mirar justo al centro. Que es uno de los casos en los cuales sí queda bien como que colocar el elemento principal o los elementos principales en el centro, ¿no?
Volvamos con las composiciones. Aquí. Entonces esa fue la composición radial. Tenemos el de cruz, que es prácticamente colocar este elemento en el medio, ¿ok? O justo donde apunta, donde se encuentra esta cruz. Y tenemos también el de la L o la rectangular. Este se usa mucho en portadas de libro, ¿ok? ¿Por qué? Se deja este espacio y aquí se coloca el arte, o puedes tener, por ejemplo, todo este espacio, digamos que son, por ejemplo, unas rocas, ¿ok? Por ejemplo, aquí también puedes imaginar unas rocas, puedes imaginarte un lago, y justo en esta parte imaginas un árbol que sería el elemento principal de tu obra, o puede ser un personaje allí a la expectativa de algo, ¿ok? Entonces, esta es la manera en la que se usan estos esquemas de composición. Sigamos ahora con lo que es la emoción y la narrativa, ¿ok? Vamos por partes. Primeramente, la emoción es el sentimiento que queremos despertar, o que queremos generar, o que queremos que nuestra arte nos genere a nosotros mismos. ¿Ok? ¿Cómo alcanzamos o cómo hacemos que el arte o un trabajo de arte, sea cual sea, genere algún tipo de sentimiento? Ojo, no necesariamente que es que vamos a hacer una obra de arte y la gente va a terminar llorando, ¿no? Porque vamos a resaltar semejante nivel de tristeza. Es posible llegar a eso, pero no es como que el enfoque o en lo que nos vamos a encerrar, no. La idea es que el observador observe, mire el arte, la obra, y perciba una emoción. Fijémonos en esa imagen, ¿ok? Podríamos considerar de pronto que hay cierto tono, tal vez de esperanza, pero que hay bastante tristeza. ¿Y por qué vemos esto? ¿Cómo se llega a este tipo de emoción? Primeramente por los colores. Si vemos el color que más domina son tonos de azul. El azul es un color que por lo general da esta sensación de tristeza, ¿ok? Vemos a una mujer, está completamente sola, podemos ver que se están aplicando dos esquemas de composición. Uno sería el de la regla de tercios y el otro sería el radial. ¿Por qué? Porque tenemos la mirada de la mujer apuntando hacia la mariposa. Tenemos dos elementos donde queremos que esté enfocada la atención. ¿Ok? Pero son los colores, el azul y también la forma encorvada, mirando hacia abajo de la mujer, lo que dan este tono de tristeza. Sin embargo, donde está la mariposa hay un verde. El verde, ¿qué refleja? El verde representa esperanza. Entonces podríamos interpretar, por ejemplo, una mujer que está sola, que está triste, pero mira hacia la mariposa, la cual está en un lugar verde. Y que a pesar de estar triste, esta mujer está encontrando esperanza en ese momento. Esto es solamente una idea de las emociones que se pueden percibir. ¿Ok? Seguidamente la parte de narrativa o storytelling en inglés, ¿ok? Trata de la historia, sí, pero no es que tenemos que crear un universo, tenemos que crear una historia completa de inicio, desarrollo, fin, todo esto, no. Se trata de, por ejemplo, si yo tengo esta misma imagen, ¿ok? Y yo miro a esta mujer, ¿ok? Yo puedo ver su cuerpo y puedo decir, bueno, esta mujer no ha sido maltratada físicamente, por ejemplo. Entonces puedo decir simplemente que es una persona que ha pasado por una situación de dolor emocional, no de dolor físico. ¿Ok? ¿Qué tipo de dolor emocional? Bueno, de pronto perdió un ser querido, de pronto hubo una ruptura amorosa, ¿ok? O de pronto falló en una meta, en algún objetivo que tenía en la vida. Ahí esta parte, esa historia que nosotros estamos creando nosotros mismos, esa es la narrativa. ¿Ok? Si nosotros pensamos en un personaje, ¿ok? Y en el personaje decimos que es un personaje fuerte, que es un personaje que ha librado muchas batallas, ¿ok? Es lógico que sea, así sea hombre o mujer, tenga cierta definición muscular, ¿ok? Que tenga algunas cicatrices, ¿ok? Y este tipo de, de características que hace, que da el efecto
de esta historia que uno mismo crea. ¿Ok? Por ejemplo, personajes de Batman, muchos conocen la historia, pero si ves, sin conocer la historia de Batman, tú puedes ver que como tal representa un personaje oscuro. ¿Ok? Donde tú dices, tú ves la manera de actuar de esta persona y dices, este ser no es una persona alegre, así que algo malo le tuvo que haber pasado, lo tuvo que haber ocurrido en el pasado. ¿Ok? Entonces, esa es lo que de eso se trata la narrativa. ¿Ok? De esta historia breve, no una historia súper desarrollada de que luchó contra este otro personaje, no. Es una sensación, una historia que tanto el observador como el artista pueden desarrollar, pueden mostrar o percibir a través del arte. Seguimos ahora con la última parte, que es lo que es la perspectiva. La perspectiva habla del punto desde donde se aprecia el arte. Claro, vamos a estar claros. No es que quiere decir, no, me voy a ir a un balcón o me voy a sentar en una silla, no. Se trata de esta imagen que está acá, por ejemplo, ¿ok? Y cómo hay cosas que vemos desde abajo y cosas que vemos desde arriba. ¿A qué me refiero con esto? Observemos la gorra de Mario. Si prestamos atención, podemos percibir que la gorra está en lo alto y nosotros la estamos viendo desde abajo. Ahora, si nosotros vemos esta gorra que está acá, que es la gorra de Luigi, pero la tiene este conejito, ¿ok? Podemos percibir prácticamente lo contrario, que es la gorra está en una posición baja y que nosotros la estamos viendo desde arriba. Esto es la perspectiva. ¿Y cómo se lleva a cabo esto? Bueno, hay una línea en el horizonte. El horizonte por lo general es una línea recta. Aquí lo que se hizo fue, hay colinas, valles, entonces eso es lo que da el efecto de horizonte. Lo que está por arriba del horizonte está en lo alto y lo vemos desde abajo. Lo que está por debajo del horizonte está abajo y lo vemos desde arriba. ¿Sí? Entonces, cuando estamos creando arte, es bueno pensar, ya sea trazar o imaginar una línea que va a ser nuestro horizonte y todo lo que esté en la parte superior la vamos a dibujar o la vamos a modelar, la vamos a crear como si como si la estuviéramos viendo desde abajo y todo lo que está en la parte inferior como si la estuviésemos viendo desde arriba. Esta es la perspectiva. ¿Ok? Entonces, estos son los fundamentos del arte. ¿Sí? Para recapitular, tenemos lo que es el balance. Recordemos, bueno, aquí están todos los elementos. Recordemos algo. No es únicamente ver este video y ya. Ya me sé los fundamentos, ya se acabó, nada que ver. No. La idea es practicarlo. ¿Y cómo se practica esto? Bastante sencillo y a la vez bastante complejo. Vamos a crear el arte, vamos a crear nuestra obra de arte, nuestro personaje, nuestro ambiente, nuestro vehículo. ¿Ok? Y debemos ir como con una meta. ¿Ok? Vamos a tener un balance. Estoy llevando a cabo un balance. Tengo de pronto partes con muchos elementos seguidas de una parte lisa. Hay un contraste en donde hay opuestos cercanos o opuestos que también mantienen ese balance. Existe algo que genere movimiento. Por darles un ejemplo, en un escenario, en un ambiente, un movimiento bastante peculiar es el viento. No hay que dibujar el viento. El viento es algo que, que en verdad no se ve. Muchas veces se trazan unas líneas para generar este efecto. Pero uno con colocar unas hojas o colocar simplemente unas aves, ya estás generando movimiento. ¿Ok? En el caso de un personaje, puedes hacerlo la posición la postura del cuerpo, ¿ok? El movimiento del cabello. Pues en el caso de 3D, no dejar un personaje posado en pose T o en pose A, porque eso mata toda la composición. Entonces hay que posar el personaje. En el caso de arte conceptual, igual, es necesario posar el personaje y cuando se hacen los dibujos técnicos del personaje, ya eso es otra cosa, ya es un tema aparte. ¿Ok? La proporción, si hay personajes, es necesario estudiar anatomía. ¿Ok? Si hay ambientes, es necesario
tener clara, no una medida exacta de que son 15 centímetros, son 20 pulgadas, qué sé yo, no, sino como que si tengo un niño y tengo un carro, ¿cuál en verdad es más grande? Obviamente el niño porque el carro es de juguete, ¿cierto? Seguimos entonces también con repetición, varios elementos o los mismos elementos que aparezcan en un lugar específico o que aparezcan alrededor de la composición, como por ejemplo las esferas del dragón. Esa repetición atrae. Y mantengámoslo también de manera impar, no tengamos números pares. Lo que es valor, saturación, matiz, que nos van a ayudar mucho a lo que es la emoción más adelante, ¿ok? Para ver lo que es una sombra, si queremos algo alegre, fíjense la imagen de Batman que era súper lúgubre, pues, colores oscuros, bajo valor, ¿ok? Y había un contraste en algunas partes específicas donde había alto valor, es decir, había bastante luz, pero si vemos la imagen de Mario, esta que vimos anteriormente, hay mucho más luz, hay mucho más valor, hay mucha más saturación, ¿ok? Entonces, todo depende de lo que queremos lograr, ¿ok? Recordemos también lo que es la luz, ¿ok? La luz no podemos pretender crear una luz que venga desde la derecha y también tener una luz, una sombra en la derecha. ¿Ok? Recuerden que la sombra es la obstrucción de luz. Entonces tenemos la luz máxima, que es el punto exacto donde pega la luz, y lo demás simplemente es afectado, pero no recibe ese punto exacto. Eso sería la luz reflejada. Y también tenemos sombra propia y sombra proyectada, donde la sombra propia es la sombra en el elemento en sí y la sombra proyectada es la sombra de un elemento encima de otro elemento, encima de otra superficie. Recordemos también los esquemas de composición. ¿Ok? ¿Cuál se va a adaptar mejor a lo que yo quiero hacer? Emoción. Quiere decir, ¿qué sentimiento quiero yo generar? ¿Quiero generar que alguien vea mi ambiente y se sienta en paz? ¿O de pronto que se sienta asustado? ¿Ok? Todas estas emociones. La narrativa. ¿Cuál es la historia detrás de estas emociones? Si me siento en paz es porque hay un bosque donde siempre van las aves y van los animalitos, o de pronto un lugar tenebroso donde de pronto aparezca una persona que busca hacerle daño a otras personas. ¿Ok? Esa narrativa que se crea a través del arte, la oportunidad que tenemos como observadores de dejar nuestra imaginación volar a través de lo que vemos. Y finalmente, la perspectiva que viene siendo el punto de vista de donde se aprecia todo. No tiene sentido que yo vea la parte de abajo de un zapato que se encuentra en el suelo. ¿Ok? Puedo ver la parte de arriba de un sombrero si está abajo del horizonte, o puedo ver la parte de abajo si está por encima del horizonte. ¿Ok? Y esos son los fundamentos del arte. Espero que esto te ayude. Esto a mí me ha ayudado bastante. Es cuestión de practicarlo, tomarlo en cuenta. Muchas veces se van a olvidar. Este video está aquí para ti, para que lo veas las veces que necesites verlo, para que lo tomes como una guía. ¿Ok? Y finalmente, si esto te ha parecido bien, si me quieres apoyar, puedes obtener este video. Puedes obtener un PDF si es que todavía no lo tienes. Hay personas que ya lo tienen. PDF de un libro con las explicaciones de todas estas terminologías. ¿Ok? Y también esta presentación en mi Gumroad, ahí lo tienes escrito. Y también pasa la voz, dile a otras personas que de pronto quieren explorar el arte, de pronto no se les da muy bien. Preséntales esto, compártelo y darles a esas personas la oportunidad también de que puedan tener un buen inicio o de pronto corregir alguna falla que simplemente no saben qué es y que lo único que le han dicho es, hey, estudia los fundamentos. Muchas gracias, espero que eso te haya servido y nos vemos en una próxima. Chao.